Bienvenidos una vez más a Raíces, qué bueno tenerte aquí, qué bueno compartir contigo una vez más en este espacio que lo que busca es profundizar en las verdades de nuestra fe. Estamos desarrollando una serie de 2 partes, donde tocamos uno de los temas quizás de mayor tensión en el mundo protestante, a razón de que son las 2 posiciones primarias que existen dentro de casi todo el contexto del mundo protestante. Inicialmente tratamos el tema del arminianismo y ahora vamos a tratar el lado del calvinismo. Vamos a tratar de entender en qué consiste, qué tiene que ver, cómo surge este tema tan importante del arminianismo. Y para eso yo he invitado a un hermano que bien ha accedido a esta invitación, que es nuestro querido hermano pastor Samuel Mina. Él es pastor de la Iglesia Bautista de San Cristóbal. Él es profesor actual del Seminario Bautista Dominicano, dando clases de historia, filosofía y ética. Él tiene una maestría en el Southeastern Baptist Theological Seminary, en una maestría en estudios cristianos y de profesión él es ingeniero industrial. Él ha accedido a esto, a meterse en este lío conmigo, y yo le doy muchísimas gracias al hermano porque ha podido acceder. Hermano querido, bienvenido a Raíces. Muchas gracias, Josía. En términos raíces, me recuerda esa película antigua de Kunta Kinte, Déjeme decirle que tiene un vínculo con eso. Roots. No, me encanta saber las raíces de la fe. Así que Perfecto. estoy a tu disposición y de los hermanos que puedan ver este programa para cualquier inquietud que podamos ir aclarando. Siempre hay cosas que aprender. Sí, como no, Así que hermano estoy querido. a los pies del Señor y a los pies suyos para servirle. Bueno, entonces vamos a iniciar bien básico, vamos a iniciar con el tema principal y es, eh, ¿qué es el calvinismo? ¿Qué pudiéramos entender como esta doctrina? ¿Qué es esto? Bien, el calvinismo empezó a llamarse calvinismo, no cuando Calvino murió, ni cuando escribió el libro de las instituciones, Ok, ya que Calvino nace en el año 1509 ok, y Martín Lutero clava sus tesis en el 1517. ok, De manera que cuando Lutero clava las tesis en las puertas de Wittenberg, Calvino apenas tiene 8 años de edad. ok, Así que no podemos hablar de calvinismo ya Lutero siendo un adulto, un hombre de aproximadamente 25 o 30 años de edad. ok, Pero con el correr del tiempo, Calvino fue a parar a una ciudad llamada Estrasburgo, donde ok, había un pastor llamado apellido Besa, Teodoro Besa. Martín Bucero. ok, Martín Bucero. Este Martín Bucero hizo un pacto, un convenio con Lutero respecto al tema de la cena del Señor. ok, En ningún momento los reformadores estuvieron discutiendo el tema de la predestinación, ok, porque era un tema que ya lo tenían claro. Es decir, llamar a alguien luterano por la predestinación o a alguien que no fuera calvinista por la predestinación era algo fuera de tiempo. ok, Ellos estaban de acuerdo en eso al punto de que se le pide a Erasmo de Rotterdam, que era el personaje más importante de la época en aquel tiempo, ok, no era Lutero. Erasmo de Rotterdam, el humanista, era el hombre de mayor influencia y estaba, por cierto, también en la ciudad de Ginebra. ok, Entonces, la respuesta que Erasmo con mucho cuidado le responde a Lutero, le escribe en contra de Lutero y se va con el tema del libre albedrío. Lo que hace Lutero es que le responde con el tema de la predestinación, lo que le restó a Lutero, evidentemente, mucho prestigio. ok, Pero Bucero era amigo también de Lutero y hace un convenio que fue el convenio de Wittenberg o el tratado de Wittenberg, en el cual se ponía de acuerdo con Lutero con el tema de la cena del Señor. ok, Es siempre entre Lutero y Calvino el tema fue la cena del Señor, el ok, sacramento. ¿Por qué? Porque Lutero creía en lo que llaman la consustanciación, pero no lo crean ustedes que era algo tan sencillo, ni era algo como algo de lo que usted te pudiera burlar. No, tenía mucho sentido, ok, porque se basaba
o se basa, porque el postulado todavía está, se basa en la doctrina de la omnipresencia de Dios. Ok, que es clave para entender uno de los atributos importantes de Dios, ¿cierto? Exacto, pero una doctrina de la omnipresencia de Dios es que Dios está en todas partes, Sí, pero Dios está de manera más gloriosa y más especial en algunas partes, en algunos momentos. ok, Por eso nos dicen las escrituras, ama a Jehová más las puertas de Sión que todas las moradas de Jacob. Evidentemente que en la iglesia hay una mayor manifestación de la gloria de Dios que en un bar donde están bebiendo cerveza. evidentemente, claro. No tengo nada en contra de si alguien se toma una cerveza para que no me vayan a juzgar, pero evidentemente hay mayor presencia de la El gloria de contexto es Dios. distinto, claro, El es cierto. contexto es distinto. Entonces, ¿qué dice Lutero? Bueno, como Dios es omnipresente, Cristo es omnipresente, al momento de partir el pan y el vino, Cristo hace una presencia especial. Ok, Y evidentemente, desde el punto de vista de Lutero, no es tan católico como pensar en la transustanciación, sino que algunos la llaman cosustanciación. ok, Calvino plantea otro punto de vista. El punto de vista de Calvino es que hay una presencia real en el pan y el vino, pero que es una presencia espiritual. ok, Y que los creyentes, no es que el cuerpo de Cristo baja a la tierra, sino que los creyentes son transportados al cielo en el ok, momento de la cena del Señor. Así es que Bucero hace un convenio con Lutero y hace un convenio aparte con Calvino. ok, Y las cosas estaban bien, al punto de que Lutero ya había aceptado las instituciones, porque las instituciones fueron un libro que escribe aproximadamente en el año 1336. Aparece en Basilea los primeros tratados en latín, y Calvino ya era un personaje sumamente conocido, y ok, Lutero tenía simpatía con él. ok, Es lo mismo que Melanchthon, el que era el sucesor de Lutero y el colaborador de Lutero y el que confeccionó la confesión de fe de Augsburgo. Fue ok. Melanchthon, Felipe de Melanchthon. Que era Y el que le que era dio, como la mano derecha de Lutero y que le asistía en términos como legales y demás. Algo por ahí es que va. evidentemente que sí, su grave error fue el consejo que le dieron a Felipe de Gessé. Ok, Felipe de Gessé preguntó si podía tener más de una esposa y Lutero y Melanchthon le dijeron que sí. Eso los hundió. ok. Siguiente Porque como llamada. ellos vieron que Abraham, ¿verdad? Tenía más de una y que Jacob Exactamente. tenía 4, ¿por qué no? La Biblia lo prohíbe. Wow, Entonces wow. perdieron de vista lo que es la teología sistemática. Sí, No sí, te sí. puedes basar en una sección solamente, sino en toda la Biblia. Y en el principio no fue así. Pues bien, luego hubo un ataque por un seguidor de Lutero, atacó ferozmente a Calvino, y Melanchthon no quiso contradecir a Calvino, no se sumó a la disputa, y desde entonces a las iglesias que se radicalizaron con Calvino en el tema de la cena del Señor, Wow. no todavía de predestinación ni nada de eso, ni de calvinismo, no. En el tema de la cena del Señor se les llamó calvinistas o iglesias reformadas. Ok, Y a las que no, se les llamó iglesias luteranas. Así ok, que calvinismo desde el principio se le denominó a esas iglesias por su posición en relación a la cena del Señor. ok. Ahora bien, ya para el año 1619 se da lo que veremos más adelante, el sínodo de Dort o sínodo de Dordrecht, donde aparecen 5 puntos de un teólogo holandés llamado Jacobus Arminius, y la respuesta que da este sínodo de 5 puntos que tienen que ver con la elección incondicional, la expiación limitada, la perseverancia de los santos, o como alguien dijo en alguna ocasión, me acuerdo son 5, pero nada más me acuerdo de 4. Pero son 5, Son 5 seguro. Son 5. Sí, sí, sí. Entonces, a los 5 postulados que hicieron ese partido arminianista o arminiano, esa respuesta que dio el sínodo de Dort, entonces le empezaron a llamar calvinistas. Y ya, de hecho, nos llaman calvinistas
a los que sostenemos esos 5 puntos. Así que el calvinismo se puede decir desde sus inicios, los que creyeron en la cena del Señor, la manera que Calvino lo planteaba, y Zwinglio también, Ok. que era el reformador de Suiza, era un punto medio entre ambos. Y evidentemente lo que presenta el Sínodo de Dort ya en el año 1619. No te olvides que entre el nacimiento de Calvino, que es 1609, y el Sínodo de Dort, que empieza en el 1618 y termina en agosto de 1619, pasaron 110 años. Wow, sí. La gente lo ve y dice, oh, sí, claro, eso fue Calvino que estuvo en el Sínodo de Dort. No, Calvino no estuvo en el Sínodo de Dort. Sí, sí, Calvino murió en el año, creo que fue 1540 y pico, 46 por ahí, y el Sínodo de Dort ocurrió como 70, 80 años después. Él ni en mente pensaba. De manera que Calvino no fue calvinista ni Arminio fue arminiano. Ok, entonces de Calvino se dicen muchas cosas y pocas gentes conocen a Calvino. De hecho, asumen que Instituciones, que es la obra magna de Calvino, que no fue hecha en un año, sino fueron como varias ediciones que hubo en el tiempo, asumen que todo el contenido de Instituciones es predestinación y todo esto, mientras que no, es más que todo un libro que se puede, como pudiera decir, que es teología sistemática con devocional, es algo como más completo. Entonces, ¿cómo pudiéramos conocer a Calvino? ¿Quién fue Juan Calvino, estimado hermano? Bien, Juan Calvino nace el 10 de julio de 1509 en una ciudad francesa llamada Noyon. Ok. Su padre era ayudante del obispo, era un hombre de clase media, se preocupó por la educación de su hijo y consiguió en aquel tiempo lo que se llamaba algunos privilegios eclesiásticos. Ok. Lo que algunos llaman, no era la compra, una simonía, la compra de un cargo, sino algunos privilegios eclesiásticos, alguna beca, y con esta beca él se va a estudiar a París. A los 19 años, entonces ya él recibe en París su título de haber terminado sus estudios, pero él se va luego a Orleans y a otros lugares y sigue estudiando, y en el año 1530 Calvino recibe su licencia para ejercer la abogacía. De manera que estamos hablando de un abogado. De hecho, si tú tienes un familiar abogado, le puedes preguntar qué le dicen en las clases de derecho acerca de Calvino. Wow. Porque Calvino tuvo una influencia extraordinaria en todo lo que tiene que ver los sistemas de gobierno en el mundo entero y en todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia. De hecho, si te lees, por ejemplo, a Jean-Jacques Rousseau y el contrato social, te darás cuenta que Jean-Jacques Rousseau se gloría de su ascendencia ginebrina. Pero no te olvides que él es francés. Y si él es francés y evidentemente se está hablando de algo ginebrino, está conectado con Calvino. Wow. Y luego él traslada lo que aprendió en la democracia que había en Ginebra. En cierto sentido, él se sentía orgulloso de esto y él trasladó ese tipo de democracia a lo que fue luego en el año 1789 la Revolución Francesa. De manera que Calvino no era una papita, vamos a decirlo así. Era un individuo que era un abogado, pensador. Poca gente lo sabía. Era un buen abogado. Poca gente sabe que él fue abogado. Él fue abogado. Entonces, como abogado ya, en el año 1534, es la fecha en la cual suponen que él se convierte, porque él va a la ciudad de Noyon, donde él nació, y él renuncia entonces a sus privilegios eclesiásticos. En 1532 ya había publicado una obra respecto a Séneca. Séneca fue ese filósofo romano que era familiar de Félix, ese que juzgó a Pablo. Así que cuando Séneca cae en desgracia, también cae en desgracia Félix, de los que no lo saben. Entonces, ya en 1536 aparece en Basilea el primer tratado de las instituciones de la religión cristiana. Él entendía, y esto es importante porque Calvino es un reformador de la segunda generación. A diferencia de Lutero. ¿Qué es primera generación, hermano? La primera generación es Lutero. Lutero impresionado en el 1515 con la doctrina de la justificación. Entonces, ese grupo
Esa es sale, línea 1, ¿cierto? exacto, ese grupo que sale con Lutero, donde se pueden encontrar los que lo acompañaban, un Melanchthon, un Federico de Sajonia, que era su protector, y nada. Esa reforma que empieza en 1517 se centra mucho en el tema de la salvación y las indulgencias. Es por Perfecto. esto que Lutero rechaza tanto al papado, a León X, a León X, que de paso su nombre verdadero era Giovanni de Medicis. Sí. Era Giovanni de Medici, y los Medici eran familia de Lorenzo de Medici. Y ese Lorenzo de Medici fue el que hizo en su casa la reunión con Miguel Ángelo, con Rafael, y es prácticamente el lugar donde surge lo que se conoce como el Renacimiento. Ok. De manera que ese Giovanni de Medici era familia de Lorenzo de Medici también, y de Ok. Catalina de Medici, y de todos los Medici, porque era una familia rica de la época que quería el Vaticano y quería a la Iglesia Católica para poder prestarle a dinero. Ellos eran Ok. prestamistas, y la Ok. razón por la cual querían siempre tener el Papa era para que le sacaran el cheque a tiempo. Se me Ok. parece a algunos conciudadanos, ¿verdad? Que quieren que el partido de ellos gane para que el cheque le saca rápido y venderle mucho. Exactamente. Bueno, lo mismo ellos querían venderle mucho al Vaticano y que le pagaran bien. Exactamente, correcto. Entonces los Medici tenían a León X en esa época, y Lutero se encarga de enfrentarlo en la dieta de Worms en el año 1521 contra Carlos V, que era el emperador del mundo, pero está muy centrado en la justificación. Ok. Y Calvino entiende que hay muchas lagunas que cubrir, y dentro de esas lagunas están los temas de la santificación, de la eclesiología, de la predestinación de manera más amplia, de todo lo que tiene que ver con una teología sistemática. Es decir, Ok. cuando se habla de un libro de teología sistemática, es un libro que empieza con 516 páginas y 6 capítulos, pero que al final termina con 80 capítulos. Wow. Y en 80 capítulos él va tratando cada vez más temas que se le van presentando. De manera que, ¿cómo llega él a Ginebra? Bueno, había muchas guerras en aquel tiempo entre Francia y España, y también entre Escocia e Inglaterra. Ok. En la parte superior, el mapa de Gran Bretaña es como un dragón. Sí. La cabeza del dragón arriba es Escocia, y la cola del dragón abajo, de la cintura para abajo, eso es Inglaterra. Ok. Ya se lo he explicado de una manera que el que no lo quiera entender, que no lo entienda. Pero ahí está fácil. Ok. Pero Escocia estaba gobernado por una familia que era la familia de los Estuardo. Ok. Y Inglaterra estaba gobernada por la familia de los Tudor. ¿Qué pasa? Los escoceses, con tal de que no los invadieran los ingleses, se aliaron con los franceses. Y los Ok. ingleses, a su vez, se aliaron con los españoles. Ok. Había una gran cantidad de guerras, y guerra también entre protestantes y católicos, aparte de guerra de países, y Calvino trata de huir de Francia, o huye de Francia, y se quiere ir a una ciudad donde el protestantismo había prosperado mucho, que era la ciudad de Estrasburgo. De hecho, en la ciudad de Estrasburgo es la ciudad donde surge inicialmente la tragedia de Münster. Si usted Ok. quiere saber más de la tragedia de Münster y de lo que se encuentra en la Catedral de San Lorenzo, léalo, porque para esta noche sería muy largo Sí, muy hablar largo, sí. de Juan Matis, de Johann Leyden, y del otro, bueno, de Melchior Hoffman, Ok. y de todos los que iniciaron, de Tomás Münster también, los que iniciaron esta tragedia. Pero en fin, él va camino a Estrasburgo. Y camino a Estrasburgo había guerra, y él tiene que pararse en Ginebra. Y en Ginebra había un reformador llamado Guillermo Farel. Este Ok. Guillermo Farel había sido enviado desde Suiza como misionero. Pero a la vez Guillermo Farel, parece mentira, era uno de los custodiados y de los predilectos de Margarita, la hermana de Francisco I, rey de Francia, que a su vez aborrecía a los protestantes. Ok. Pero ella, Margarita de Navarra, que a su vez era esposa de Enrique de Navarra, se encargaba de enviar misioneros y de ayudar a la obra reformadora.
Ok. Era una mujer bien formada en el sentido de que sabía idiomas, una mujer muy intelectual y hacía que llegaran muchos libros buenos a Francia. Así que Calvino se encuentra con Guillermo Farel, le dicen a Farel, mira, aquí se encuentra en Ginebra el que escribió las instituciones. Y dice, ¿cómo? Sí. Bueno, pero vamos a hablar con él a ver si se queda aquí. Y trata de convencer a Calvino de que se quede en Ginebra. Calvino no se niega, dice, no, yo busco la tranquilidad, la paz, como le pasa a todos los escritores. Los escritores, los intelectuales, no les gusta el ruido, no les gusta. Es más, él dice, yo no quiero ser pastor. Wow. No le interesaba ser pastor, para nada, pastor, no, pues eso es lo último. Él quería ser escritor, nada más. Entonces, ya desesperado, Guillermo Farel le dice una frase lapidaria, fuerte, una frase crítica, y le dice, Dios maldiga tu ocio, Dios maldiga tu descanso, porque tú viendo tanta necesidad aquí, te quedas o te vas y nos dejas con este problema. Lo que hace que él se quede inmediatamente, pues como había una unión entre el consistorio y la iglesia, Calvino empieza a hacer algunas reformas en la ciudad de Ginebra, a regular lo que tiene que ver con los bares, las fiestas, todo. Pero eso hace que el gobierno de Ginebra se encienda en contra de él y lo destierre. Y él en ese destierro... Calvino. Estamos hablando de que Calvino crea un sistema y el mismo Estado lo exilia a Calvino. Lo exilia. Pero él ve ese exilio a manera de lo que Pablo le pasó, que quería ir a Roma, ¿verdad? Y apeló a César. Y Pablo fue a Roma, pero fue a Roma como prisionero. Él no fue en primera clase. Wow. No fue como Jonás, que tuvo que pagar su pasaje. Él fue sin pagar pasaje. Entonces, cuando llega a Ginebra, a Estrasburgo, se encuentra con Martín Bucero, el pastor de Estrasburgo, que tenía un grupo de franceses exiliados también que venían huyendo y necesitaban un pastor. Así que pone a Calvino a ser pastor de ellos, y ahí conoce él a su esposa, Idelette de Buret, se casa con ella, y fueron los únicos años que él dice, o los años más felices que pudo vivir Lutero. Lutero era un hombre enfermizo. El último día de su muerte vomitó sangre desde el púlpito, predicaba. Era un hombre sumamente frágil, pero con Idelette de Buret, él fue un hombre feliz. Está la aparente tragedia o vergüenza de su hermano Antonio y su esposa. Parece que hubo un acto de infidelidad que conmovió a la ciudad de Ginebra. Pero en el año 1541, ya le hablaba a usted de cómo Jean-Jacques Rousseau habla de la democracia en Ginebra. Hay un cambio de gobierno. Wow. Hay un cambio de gobierno, y en el 1541 mandan a buscar de nuevo a Calvino, y Calvino entonces empieza a hacer las reformas en la iglesia, y en esas reformas que hace en la iglesia pone que la iglesia sea dirigida por los pastores y por 12 laicos que tenían el nombre de ancianos. Bueno, ya empieza a aprenderse un poquitito lo que pudiera ser la cuna del gobierno eclesiástico presbiteriano. Como un gobierno de ancianos. Y también en el año 1553, pues le ocurrió que tuvo que enfrentarse al caso de Miguel de Cerveto. Miguel de Cerveto era un español que venía huyendo de la Inquisición, ya había sido condenado a muerte, pero se había escapado y había llegado a la ciudad de Ginebra, compartía algún tipo de literatura de cartas con Calvino, pero con un seudónimo. Calvino no sabía que era Miguel de Cerveto. Luego se descubre, le preguntan a diferentes universidades, a diferentes personas, a diferentes consejos de Berna, a los diferentes consejos de Ginebra, a todas partes, y todos coinciden en que es reo de muerte, y tristemente Calvino tiene que aprobar la muerte de Miguel de Cerveto. Miguel de Cerveto era un científico, él fue el que descubrió el sistema sanguíneo de los pulmones en aquel tiempo. Él era un hombre sumamente instruido y pertenecía a lo que se conoce como el anabaptismo racionalista. Y su problema era que él negaba la Trinidad.
Ok, Él era una especie de arriano, ok, una perfecto, especie sí, de arriano racionalista. ok, Entonces él es muerto en la pira y de ahí en adelante, pues nada, ni hablar. Calvino es un personaje sumamente importante, hasta que en 1559 se logra uno de sus sueños, que es la fundación de la Academia de Ginebra, dirigida por el teólogo Teodoro Beza, que luego fue el sucesor de Calvino en la ciudad de Ginebra. Y ya, finalmente Calvino muere en el año 1564, el 27 de mayo, en condiciones críticas, físicas sumamente críticas. Murió wow, con apenas 50 y pico de años, porque si a 1564 tú le restas los 9 años de que él nació, sí, estamos hablando de una persona que murió con 53 años. sí, La más o gente lo menos, sí. ve en la foto con esa barba larga y se ve un viejito, ¿no? Era un hombre al que yo le llevaba 6 años y mira cómo me veo, ya un viejito Joven, también. no, no, usted es joven. No, no. Ok, Pero en entonces, aquel tiempo, no te olvides que los promedios de vida en aquel tiempo eran muy cortos. sí, es Había cierto, la, sí. la peste negra había diezmado el 50% de la población de Europa. Los que quieran leer un poquitito de eso, bueno, hay un libro que es un poquito quizás prosaico, quizás no lo es. Bueno, pero es un libro del 1353, que es el libro de Cameron, de Boccaccio, Ok, y en este libro de Cameron demuestra que hay 7 mujeres que están en la iglesia, y esas 7 mujeres dicen, bueno, pero es que no hay misa porque se han muerto el sacerdote, han muerto todos los sacerdotes y estamos nosotras solas aquí. Y es wow, donde se van luego a un lugar a hacer cuentos. Pero te wow, indica wow, que para el 1353 hasta todos los sacerdotes habían muerto. Moría wow, con tanta facilidad la gente. Y Calvino, pues, no murió en esa misma época, ni murió tampoco por la peste negra, pero los niveles de vida eran muy, muy cortos. Revísate, por ejemplo, el tiempo que duró Chopin vivo. Chopin y el otro, Mozart, murieron de 35 años y sí, 39 años. sí, O es sea, cierto, que sí. eran, el que más duró fue Beethoven, que duró casi 50 años, pero, Wow, pero la gente no vivía tanto como vivimos nosotros, no vivían ok, 70 y pico de años. Así que Calvino deja 2 grandes legados. Los 2 ok, grandes legados que se pueden decir que tienen un impacto mundial es, en primer lugar, el escrito de 80 capítulos de un libro que se llama La institución de la religión cristiana, la influencia que tiene en Ginebra, pero sobre todo la fundación de la Academia de Ginebra, dirigida por Teodoro Beza. ok, Allí fueron a estudiar muchos puritanos que luego volvieron a Inglaterra en el tiempo del rey Eduardo. Allí estuvo también John Knox de Escocia. ok, También estudió el mismo Arminio. El mismo sí, Arminio estudió en la Academia de Ginebra sí, 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 y fue discípulo, entiendo que de Teodoro Beza. sí, De también. manera que tuvo una influencia mundial en todas las iglesias de la región. Así que la reforma a través de Calvino tuvo una influencia hasta en Wow. América, al Entonces, punto de que los bautistas generales y bautistas particulares, lo que se llama bautistas particulares, se llama bautistas particulares porque creen en la expiación limitada, limitada, y los ok, bautistas generales creen en la expiación general. ok. Así es que hasta en los bautistas en América tuvo una influencia Calvino. Wow. Entonces, partiendo de eso, estimado hermano, ya vamos viendo ya cómo el pensamiento de Calvino se va esparciendo, cómo se van generando las ideas. Y entonces se genera una situación muy particular en donde Jacobo Arminio tiene que enfrentar a una persona. Esta persona y él empiezan a discutir o él empieza a investigar y entonces cambia de el calvinismo que él conocía a lo que ahora se conoce como el arminianismo, donde se cuestionan una serie de elementos importantes. Entonces, si pudiéramos resumir cuáles son esos postulados a los cuales, en este caso, Arminio no estaba de acuerdo, que luego se formaliza en el tema de Dort y las respuestas, el famoso tulip, ¿cómo pudiéramos nosotros definir estos postulados del calvinismo que conocemos ahora? Tulip es un acróstico en inglés, entiendo que es en inglés, Sí, de expresión limitada, de aprobación total. Bueno, tendremos que diseñar uno en español. Otros lo cambian, pero para los fines
no sé qué tiempo tengo. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero asumo que la gente Me conoce el gustaría término. saber de dónde venía el arminianismo primero que plantearon los Sí, arminianos. Creo que es importante sí, eso. sí, 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 hermano, cómo no, vamos. Eh, eh, Miren, Jacobo Arminio estudió, como decíamos hace un momento, en la Academia de Zurich, era un calvinista, y como calvinista ocupó un gran púlpito, que fue el púlpito de la ciudad de Ámsterdam. Ok, Pero los miembros de la iglesia de la ciudad de Ámsterdam empezaron a pedirle que él contradijera los postulados de un señor llamado Dirk Cohnert. ok, Este Dirk Cohnert decía que lo que planteaba Calvino era un punto de vista que veía a Dios como un dictador, un anarquista, un dictador malvado. Entonces ellos le pidieron a Jacobo Arminio que estudiara el material de Dirk. Cuando Arminio, lo revisa, él entiende que él estaba de acuerdo con Dirk Cohnert. ok, Y de ahí en adelante, entonces, él empezó a diferir de Martín Lutero, de Juan Calvino, básicamente en el tema que tiene que ver con la elección incondicional. ok, O con la predestinación. Todos surgen de la predestinación. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un señor llamado Francisco Gomero que contradice a Arminio, pero Arminio muere, mira, providencialmente, 100 años exactamente del nacimiento de Lutero, de wow, Calvino. Calvino nace en el 1509 y Arminio muere en el 1609. wow. Como un castigo, ¿verdad? Para que no se meta con Calvino. pero en el 1610 pasa algo. Y es que había un guerrero llamado Mauricio de Nassau. Ok, Y este Mauricio de Nassau, que pertenecía a Holanda, era hijo de Guillermo de Orange Nassau. Y este Mauricio de Nassau era un tipo de Napoleón Bonaparte. Era ok, un un guerrerazo. El conquistador. tipo era un guerrerazo. Ok, El tipo era un hombre de guerra. ok, Él no tenía que ver con calvinismo, con arminianismo, no. Él tenía que ver con su país, con su guerra y punto. Pero él se encuentra con un problema. Y es que los holandeses, que siempre han sido buenos comerciantes, desde los tiempos que vendían la leche del bebé holandés por aquí, no sé si usted llegaste a conocer esa leche. yo no recuerdo. No, usted era muy chiquito. Sí, aquí venía mucho la leche holandesa, la leche Bambi, eso es de Holanda. Y los holandeses siempre fueron buenos comerciantes, siempre Ok, fueron buenos comerciantes. Pero ¿qué pasa? Los holandeses quieren comercio con España. ok, Y él le acababa de ganar una guerra a Felipe II de España. ok, Al ganarle la guerra a Felipe II de España, hay un periodo pequeño de tregua y estos comerciantes quieren comercio con España y están presionando a Mauricio de Nassau. Pero del lado de Mauricio están los calvinistas que entienden que tener un comercio con España es darle apertura al catolicismo. ok. Porque Yeah. España era católica todavía. No solamente España era católica, España era la mamá de la Inquisición. Wow. España era tan católica que Carlos V es el que juzga en la dieta de Worms de 1521 Martín Lutero. Wow. España es tan católica que hay una frase que todavía anda por ahí que dice tantos curas tiene España que España no tiene cura. Wow. Sí, sí, sí. Esa yo lo he escuchado Eso antes. tú la has oído. O sea, España era católica. Es más, el protestantismo no avanzó mucho en España. Ok, Tiene sus razones que no puedo explicártelas ahora, que tiene que ver con Isabel la Católica también y con San Ignacio de Loyola, con unas reformas que ellos hicieron, que de alguna manera, y también por este señor que
que era que vivió en Toledo, Francisco, no me acuerdo ahora el apellido, bien, no me viene el apellido completo ahora. Entonces, sucede que él, el grupo arminiano, encabezado por Von Order Van Ever, presenta una serie de 5 puntos que tienen el nombre de remonstrantria. Esta remonstrantia no era otra cosa que un rechazo, un repudio al calvinismo. ¿Por qué? Porque si repudio al calvinismo y logro tumbar eso, tumbo al calvinismo, me abro la puerta de negociaciones con España y evidentemente no me importa el catolicismo o el protestantismo. Yo lo que quiero es vender y ganar. Yo no tengo que ver si el dinero es judío, si es de carne de cerdo o si... No, yo quiero vender y ganar. Entonces Mauricio Donoso apresa a este Von Order Van Ever y muchos arminianos dicen, él lo apreció porque era arminiano, claro está. Por ser arminiano apresado, ¿cómo podían hablar con libertad? No lo apresó porque era comerciante. Y él es el jefe de la burguesía comerciante. Y estaba conspirando contra su gobierno respecto a las relaciones con España. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, ¿cuáles eran estos puntos? En primer lugar, estaba su posición respecto a la predestinación. Ellos lo que hacían con la predestinación era redefinirla. Mientras nosotros los calvinistas entendemos que Dios nos predestinó sin que existieran en nosotros ninguna gracia particular, ni algo que le llamara la atención a Dios. Ellos dicen que la predestinación consiste en que Dios predestinó en base al preconocimiento que Él tenía de que nosotros íbamos a creer en Él. Evidentemente que eso choca con las Escrituras enormemente. Choca con Efesios, donde dice que fuimos elegidos según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito. Así que no es necesario, decían ellos, ascender más alto ni bajar más, sino que con eso tenemos que conformarnos. En segundo lugar, ellos atacaban directamente la expiación limitada, que luego es presentada por los del sínodo de Dort. ¿Qué decían ellos? Que Jesucristo murió por todos los seres humanos, aunque solamente los creyentes reciben los beneficios de su pasión. Es decir, que están hablando de que Cristo murió por todos. Por cada ser humano que ha existido. Exactamente. Entonces yo no sé si es por todos o para que todo ser humano que ha existido crea o para que todo ser humano que ha existido le sea presentado el evangelio. ¿A qué te refieres por o para qué? O sea, las conexiones en términos teológicos no son irrelevantes. Las conexiones en términos teológicos de qué, cómo, cuándo, por qué, para quién, eso es vital. Entonces, Cristo murió por todos. Bueno, si Cristo murió por todos, todos son salvos. Wow. Y no puede ser. No puede ser, no. Si hay un condenado, ya no murió por todos. Exactamente, cierto. O sea, ¿a qué te refieres con ello? En tercer lugar, ellos rechazan el punto de vista gomerista de que lo acusaba de pelagianos. No te olvides del pelagianismo que decía que el hombre podía hacer el bien por sí mismo y que el hombre tenía esa libertad de poder hacer el bien por sus propias fuerzas. En cuarto lugar, en lo que se refiere al modo de la operación de la gracia, ellos dicen que la gracia no es irresistible. Que puede ser que Dios llame a alguien, como cuando yo predico los domingos y digo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y mucha gente dice, no lo acepto. Bueno, pero nosotros los calvinistas no nos estamos refiriendo a ese llamamiento. A ese llamamiento le llamamos el llamamiento general. Pero lo que llamamos gracia irresistible es a un llamamiento interno del Espíritu Santo que transforma el corazón, el alma, te hace nacer de nuevo y que hace que irresistiblemente tú vengas a los pies de Cristo. Tal como dice, y creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. A los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Es un hecho que ocurrió desde antes de la fundación del mundo. Y en quinto lugar, ellos presentan que trata de que los que han creído sí pueden perder la salvación. Así es que, ¿qué hacen en respuesta? En el año 1618,
después, en noviembre de 1618, Mauricio de Nassau convocó a este sínodo. Los arminianos no fueron, porque ellos entendieron que era una matanza y además tú no vas a ir a un sínodo donde a tu jefe ya lo metieron preso. Wow. En eso tienen un punto. Claro. Y al subjefe también lo metieron preso, con posibilidad de matarlo. Wow. Hecho que realmente hicieron después del sínodo. Después del sínodo mataron a von Oldenbarnever, o sea, lo quitaron la vida. Eso fue real. Wow. Eso fue real, pero no olvidemos, sin menospreciar a lo que hicieron, ni la vida de nadie, que era el modo en el cual resolvían los problemas en aquel tiempo. Sí, es yo soy un hombre del siglo XXI, con los derechos humanos, después de la Revolución Francesa de 1789, yo soy otro tipo, pero en aquel tiempo la gente actuaba por lo regular así. Entonces, hermano, perdóneme. Sí, Entonces, venga. pudiéramos resumir que el tema del arminianismo es, en esencia, una cooperación que se da entre Dios y el ser humano, que es lo que crea entonces el proceso de salvífico. Como es una cooperación, entonces cualquiera de las partes, digamos, para hacerlo tipo contrato, pudiera prescindir de esa cooperación y que la salvación no se dé. ¿Eso se puede resumir así, el arminianismo? Bueno, es que pienso que el arminianismo ha sido muy influenciado por el humanismo erastiano. Ok. O erasmiano. Erasmo de Rotterdam y su humanismo. No te olvides que antes de la Reforma, la iglesia tenía la fuente de la verdad, del conocimiento y todo lo demás. Okay. Hay un correr hacia lo opuesto. Hay un contraataque por parte del humanismo extremista, en el cual el hombre es el centro, el hombre decide, el hombre es quien hace. Entonces hay una influencia de ello. Nosotros no negamos la responsabilidad humana. Los calvinistas creemos que son dos líneas paralelas que van en la misma dirección y que en ningún momento choca la una con la otra, sino que ambas llegan al mismo destino. Creemos que Dios es soberano, pero creemos también que el hombre es responsable. Nos recordemos en el caso de Hechos, en el discurso del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro nos dice, creo que en Hechos capítulo 2, a este Jesús, entregado por el predeterminado consejo de Dios, vosotros prendisteis y matasteis colgándole de un madero. Lo que está diciendo Pedro es lo siguiente, Dios fue que lo entregó y esto ocurrió por el decreto de Dios. Sí. Pero ustedes fueron los que lo mataron y ustedes son culpables. ¿Cómo yo concilio eso? Wow. No puedo conciliarlo, no me cabe en la cabeza. Entonces, cuando algo que ocurre de este lado de la pared fue algo que se planificó del otro lado de la pared, es un misterio para nosotros, pero nos da un poquito de luz el libro de Job. Job no se imaginó nunca de que estaban haciendo una apuesta en la ruleta rusa con él. Sí. O que estaba metiendo una moneda diciendo a que sí te niega, a que no te niega. Él no sabía lo que estaba pasando del otro lado. Y que el iniciador fue Dios mismo. A todo esto, el que inició todo fue Dios mismo. El diablo parece que no estaba en eso, ¿verdad que sí? Parece que no. Y lo pusieron en eso. Lo único malo que yo veo es que lo único que le dejaron fue la mujer. Wow. Y no era buena cosa. Debieran haber colaborado y haberlo dejado libre completamente. Perdóname, señor. Pero le dejaron la mujer para que sirviera de escarnio. De escarnio. De escarnio. Sí. Se la dejaron de prueba. No quiero decir con eso que las mujeres todas son pruebas. No. Es muy buena. Pues esa en específico. Exactamente. No. Para que no vayan a malinterpretarme. Okay. Entonces, en ningún momento se puede ser desbalanceado. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el punto de vista bíblico? La Biblia presenta ambas cosas. La Biblia presenta la responsabilidad humana. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Vemos los mensajes de Jesús. El que no da fruto será echado fuera. Vemos los mensajes de Pablo. Cuando
cuando predicaba, vemos los de Pedro, cuando Pedro los invita y le dice, huid, huid de esta perversa generación. Y Pablo mismo dice que nosotros persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesta lo que somos. De manera que, ¿qué hacemos nosotros? Usar todos los mecanismos posibles para persuadir a los hombres de esta fe. Ahora bien, esta persuasión de nosotros no es conclusiva. Wow. No, porque detrás de ello está la mano de Dios. Es más, voy a decirte algo. Los hermanos arminianos son calvinistas y los calvinistas son arminianos. Porque si usted es una hermana pentecostal, vamos a decir, usted me va a decir que su esposo que no es cristiano, usted no ha orado muchas veces y ha dicho, Señor, quebranta su corazón y que Él crea en ti. ¿Por qué mejor entonces tú no dices, le voy a buscar un buen teólogo que le explique esto bien? Porque el que se lo está explicando es muy bruto y no entiende. Entonces voy a buscar uno que sea más inteligente, para que ese más inteligente le explique, porque si es uno más inteligente el que le explica, él va a creer. ¿A que tú nunca dices eso? No. Lo que dice es, Señor, abre su corazón. Entonces, ¿en manos de quién tú estás dejando la salvación? En manos de Dios. En manos de Dios. Porque si no, tú buscar una persona muy inteligente que se lo explicara. Wow. En cuanto a la elección incondicional, en cuanto a la expiación limitada, que tanta gente dice, no, Cristo murió por todos. Bueno, si Cristo murió por todos, ¿a qué te estás refiriendo? Hay 3 palabras o 4 que se refieren al término salvación y quieren decir lo mismo, solamente que se ubican en diferentes lugares. La justificación. La justificación es el acto por el cual Dios declara como inocente al culpable. Pero la justificación es un hecho que ocurre en un tribunal. La redención es el acto por el cual es comprado un esclavo y es dejado libre o es hecho esclavo. A eso le llaman redención. Entonces, mientras la justificación ocurre en un estrado, la redención ocurre en el agora. Exacto. Es decir, en la plaza, en el mercado, donde venden los esclavos. La tercera palabra es la palabra propiciación, aplacar la ira. Y la cuarta palabra es expiación, que es la sustitución en el altar a través de un sacrificio. Si Cristo murió por todos y fue sacrificado por todos, pues evidentemente me estás hablando de una sustitución por todos. Si Él sustituyó a todos, todos son salvos. Entonces yo no creo que tú creas eso. Wow. Porque Isaías 53 dice las siguientes palabras: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Wow. Bueno, yo creo que si Cristo hubiera muerto por todos y nada más se salvan 10,000 millones de personas, Él hubiera dicho, oh, ¿y el resto? ¿Qué pasó? ¡Tanchín! No, dice el texto que quedará satisfecho. Y quedará satisfecho. ¿Sabe lo que significa? Que quedará satisfecho. Que él dice, eso fue. Esos fueron. Pero la estimado, elección. pero entonces, dígame. Sí es así, porque hemos tratado como el calvinismo, el planteamiento calvinista surge sobre la base de esa respuesta a los arminianos. Hemos tocado los diferentes puntos del calvinismo de manera intermitente en esta conversación explicando el arminianismo. Pero ¿cómo pudiéramos nosotros decir los puntos del calvinismo son este y este, para entonces verlo en contraste con los puntos arminianos y entonces tener ya una idea mucho más acabada? Voy a darte 5, los 5 que presentaron en el sínodo de Dort. Primero, elección incondicional. Elección incondicional. Que no hay condición para que se dé esa elección. Es decir, Dios se encuentra ante unos 1000 trencitos, pintados todos de amarillo, hechos en una cadena de producción. ¿A cuál elige? ¿Qué tiene alguno de particular que no tenga el otro? Si son iguales, nada. 4 rueditas y están todos pintados de amarillo. Bueno, pues nosotros lo que éramos todos éramos pecadores. ¿O no han leído todo lo que dice en las Escrituras, en Romanos capítulo 3, 23, que todos nos descarriamos a una, nos hicimos inútiles y que todos somos pecadores? Entonces, ¿qué vio en nosotros? ¿Alguna virtud? Bueno, pues entonces es por obra la salvación. Porque son obras que yo hice antes de que yo existiera. Wow. Entonces, elección incondicional, 1. En segundo lugar, expiación limitada. Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios, claro está,
solamente por aquellos que efectivamente iban a creer. Ok. No por la humanidad completa, porque se llamaría universalismo. Y no Ok. creemos en el universalismo. Pues entonces, si hay universalismo, no pierda su tiempo predicando. ¿Para qué? Si como quiera todos son salvos. Entonces creemos que la expiación es limitada y por eso le predicamos a todos, porque no sabemos cuáles son esos todos. No tienen un sello en la frente. Por lo tanto, el mandato de Mateo 28:20 es que llevemos el evangelio a todas las naciones. Nuestro deber es predicarle a todos. ¿Cuáles son los que van a salir premiados? Yo no sé. Solamente Dios lo sabe. En tercer lugar, depravación total. ¿Qué significa depravación total? Que no es absoluta. Que el pecado ha afectado al hombre en todas sus áreas de tal manera que le incapacita para elegir un bien absoluto. ¿A qué nos referimos con un bien absoluto? Un bien que esté prescrito en la palabra de Dios y que busque la gloria de Dios. Cada vez que hacemos algo, en el fondo decimos, oye, viste qué bien, tú eres bueno, tú eres buena gente. Es difícil que nosotros digamos todo, fue todo para la gloria de Dios. Estamos incapacitados, aún siendo creyentes, estamos incapacitados como para hacerlo todo para la gloria de Dios. Solamente vea el orgullo que tenemos muchos pastores. ¿Tú viste qué buen predicador? Wow, a mí es que me gusta fulano. No, pues yo predico mejor que Perencejito. Óyeme, es que nuestra depravación es real. Sí. ¿Cuál de Cierto. ustedes puede decir que se ha librado, si es un hombre normal, de mirar a una mujer hermosa y que no le atraiga? Wow. No sé, Tremendo. no sé si usted es como muchos de nosotros, quizá le atrae. ¿O cuál de ustedes Probablemente. dice que nunca más, que nunca entonces, que se ha propuesto no airarse nunca más y nunca más ha cogido un pique? Seguro. Que hace Bueno. 10 años que usted nunca más cogió un pique después que usted dijo nunca más lo cojo. ¿Verdad? Wow. ¿Verdad? ¿Verdad? Que usted nunca más en su vida iba a mirar algo y lo iba a codiciar, iba a envidiar. No, yo creo que no. Yo creo que si hay algo que no podemos por qué luchar mucho para demostrar, es que somos la depravación total. Nosotros somos pecadores y no Wow. logramos elegir un bien completamente. En cuarto lugar, la gracia irresistible. Nosotros estamos de pie porque Dios nos mantiene de pie. De haber sido por nosotros, tuviéramos, mire, estuviera ese señor que tiene esa franelita en una esquina bebiendo cerveza en San Pedro Domingo, en una esquina con cuatro individuos jugando dominó y bebiendo cerveza. Pero Dios lo tiene ahí, es por su gracia, porque admítalo, si hubiera sido por usted estaría en el mundo revolcándose en el lodo como los cerdos. Y usted está de pie porque Dios lo mantiene de pie. Entonces, esa es la demostración de eso, es que usted vino. No porque usted entendió el evangelio, eso no es que usted lo entendió y ahora es más inteligente. Usted lo entendió, sí. No, no, no. Usted no sabe ni por qué usted vino. Admítalo. Que usted vino porque algo lo arrastró que era más fuerte que usted. Fue gracia irresistible. Y por último, perseverancia de los santos. Aquello que Dios comenzó antes de la fundación del mundo no quedará inconclusa. Ahora, ¿hay conversiones falsas? Sí, y ahí es la confusión. Que hay individuos que tú los ves en la iglesia, duran 20 años, después se van. Tú ves, perdió la salvación. Es que estamos confundiendo asistencia a la iglesia, membresía de la iglesia con salvación. No, no, Wow. no, no. La salvación auténtica y verdadera, íntima, solamente la saben usted y Dios. Usted y Dios. Usted tampoco sabe quiénes son los falsos en la iglesia y quiénes son los verdaderos. Hay gente en la iglesia que usted lo ve que son buenos predicadores, saben mucho de teología y usted cree que es el mejor de los cristianos. Y es un falso. Y a lo mejor usted ve a alguien que es medio lento y es verdadero. Entonces usted confunde falsa conversión con pérdida de salvación. No es lo mismo. Wow. La salvación no se pierde cuando en verdad se tiene. Esto es mío, no de John MacArthur, para que no digan Ok. que porque, esto está muy bonito, eso es de Piper. No, no es de Piper. O de Sproul, no, no es de Sproul. Esta vez no voy a ser humilde. Sí, porque la salvación no se pierde cuando en verdad se tiene. Wow. Entonces, si es así, estimado hermano, una de las tensiones principales que se da es con el tema de como hablábamos, como usted hablaba, de la soberanía y la responsabilidad humana. Sí. Entonces, es difícil de entender porque se puede caer en el lado de que primero, el
que es culpable de que Judas fue Dios. Y como Dios lo eligió a él, ya no había nadie más y era Judas específicamente y ya no hay vuelta atrás. Así, ¿cómo pudiéramos sortear el tema de la soberanía de Dios con la responsabilidad humana? Mira, hay un caso interesante que es el caso de David, que consulta el Urim y el Tumim de un grupo de personas que él quería saber si iba a pelear con ellos. No sé si eran los de Shur, no me acuerdo el nombre ahora. Y él consulta el Urim y el Tumim y él le pregunta, Señor, si yo voy, ¿me entregarán los hombres de Shur? Y él le dice, el Señor le dice, sí, te entregarán. Y David no fue. ¿Qué tú crees que pasó? No lo entregaron. Bueno, porque él no fue. Y si hubiera ido, lo hubieran entregado. Entonces, ¿es fatalismo? No. Usted quiere saber que usted es predestinado. Crea. Wow. Usted quiere saber que usted no es predestinado. No crea. Es como alguien lo ilustra de la siguiente manera. Es una puerta que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados en el dintel. Pero después que tú cruzas la puerta y mira el dintel del otro lado, dice, ya esto estaba predestinado de antes de la fundación del mundo. Wow. Wow. Entonces tú crees que te robaste el show y que fuiste tú el que creíste y que fuiste tú el que hiciste. Y cuando te des cuenta, te quitarás la corona de la cabeza y la tirarás a los pies del Cordero. Y dirás, solo el Cordero es digno de toda la gloria, de toda la honra, porque tú fuiste inmolado y nos has hecho para Dios un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Por lo tanto, nosotros no hicimos nada. A ti sea toda la gloria y toda la honra y todo el poder. Lo bueno que tienen esa doctrina es que le dan a Dios la gloria. Y a mí me encanta eso. Entonces, hermano, ¿cómo pudiéramos, ya que estas dos posiciones son porque el mundo arminiano como el mundo calvinista tienen sus fundamentos bíblicos y pusimos a un arminiano que nos explicara el arminianismo y ahora usted con el calvinismo y ambos tienen fundamentos. ¿Cómo pudiéramos conciliar estas dos posiciones? ¿Cómo pudiéramos encontrar el punto de balance entre ambas posiciones? Es que ambas posiciones no necesitan conciliación porque siempre lo han estado. ¿Cómo así? Como decía antes, explíquese, bachiller, como decían antes. ¿Cómo así? Explíqueme. Siempre va a existir responsabilidad humana y soberanía de Dios. Los hechos que ocurren, no los que no ocurren, son la voluntad de Dios. Ok. Si no ocurrió, no es la voluntad de Dios. Okay. Ni fue. Si ocurrió, sí fue la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hacer? Sea bíblico. Cuando la Biblia enfatice la responsabilidad humana, enfatícela. Cuando la Biblia enfatice, si usted es un predicador, la soberanía de Dios, enfatícela. A mí me encantó, sin ser irresponsable, John MacArthur. En una ocasión que le escuché, y a él le preguntaron si él era calvinista. Y él dijo, sí, aquí adentro. Ok. Es decir, no todos los temas del calvinismo son para todo el mundo. El mismo apóstol Pablo dice, nosotros hablamos madurez, sabiduría, entre los que han alcanzado madurez. Y no es la sabiduría de este siglo. Es decir, yo ponerme a discutir con un hermano de la gracia irresistible, bueno, sí, está bien, eso puede ser bueno en un momento, pero nosotros no vamos a llegar a ninguna conclusión. Tenemos 500 años con el tema y no hemos llegado a ninguna conclusión, y yo no te voy a llegar a una conclusión hoy. Yo tengo que ser honesto. Ahora, ¿qué es lo que sí te puedo decir? Que ambas cosas están en la Biblia. Wow. Y esas ambas cosas indican de que yo tengo que llamar a los hombres a conversión. No puedo caer en un hipercalvinismo inactivo y fatalista de decir, Dios sabe lo que se van a salvar, por lo tanto yo no tengo ni siquiera que predicarle. No, porque está Mateo 28:20. Id a todas las naciones y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que ha guardado. Id y predicar el evangelio, eso me ha sido mandado. Ahora, ¿quiénes van a creer? Yo no lo sé. Por lo tanto, yo tengo que cumplir con lo que me ha sido encomendado aquí. Ahora bien,
a pesar de que uno predica el evangelio y dice lo que dice, uno sabe que detrás de todo ello está el respaldo de Dios. Fíjate que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Él no dice, hagan eso solo, que ustedes no, yo no tengo que ver con eso. No, él dice, yo estoy todo el tiempo en eso. Eso no es sin mi participación. Yo estoy ahí presente todos los días hasta el fin del mundo, amén. Entonces, mi deber es presentar ambas cosas. Tratar de en un momento dado ver un mensaje y decir, oye, este mensaje como que este mensaje apela mucho a la responsabilidad humana. Yo no voy a saltar, es una irresponsabilidad. O un arminiano que diga, wow, que estoy predicando de Mateo 1:21, donde dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. No, pero él murió por todo el mundo. Ah, no, yo no voy a predicar ese versículo bíblico. No, sea responsable. Y enseñe lo que el texto enseña. Sí. Los apóstoles estaban muy claros en eso. Si no, léase a Romanos capítulo 9 y capítulo 10. El apóstol Pablo desarrolla el tema con mucha seriedad y con mucha solemnidad, hablando de Faraón y diciendo, de manera que al que quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué tú haces con eso? ¿Vas a saltar el versículo bíblico? Wow. ¿No te gustó? Y de Saúl y de Jacob dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y no habían hecho ni una obra buena ni una obra mala, para que el propósito de ambos conforme a la elección se cumpliese. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a saltar? Wow. No sea responsable y predíquelo. Pero también, cuando usted predique Juan 3:16, de tal manera Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llame a la gente a conversión. Sea honesto. Claro. Sea honesto con la intención del autor, porque los apóstoles estaban conscientes de ambas cosas. Wow. Estaban conscientes de la responsabilidad humana y estaban conscientes de la soberanía de Dios. Calvino no descubrió nada nuevo. Calvino dijo lo que dijo Agustín. Y Agustín dijo lo que dijo Pablo. Calvino lo que puso fue los versículos bíblicos que ahí estaban y decir lo que decían. Wow. Ahora bien, los arminianos quieren redefinir la predestinación y decir que la predestinación significa que Dios predestinó a aquellos que iban a creer en Jesús. Me van a perdonar. No me gusta en debates hacer muñecos de paja. ¿Sabe lo que es un muñeco de paja? Sí, claro, que es más fácil, que no se sostiene. No. Yo empiezo a derrumbarte argumentos, más o menos, ¿verdad? Lo que tú dices más o menos así, y te vuelvo un muñeco de paja que con un empujón te tumbo. Y te hago parecer un ridículo. No me gusta eso. Pero déjame serte honesto. Decir que Dios predestinó a aquellos que iban a creer en Jesús equivaldría a decir también que aquellos que iban a creer en Jesús son aquellos que Dios predestinó. Eso es un argumento circular que se autojustifica o no se autojustifica a sí mismo. Me excusa. Eso no tiene base. Eso es como la fe del carbonero, que le preguntaron a un carbonero, no sé por ser carbonero, señor carbonero, ¿qué cree su iglesia? Oh, mi iglesia cree lo que yo creo. ¿Y qué usted cree? Oh, yo creo lo que mi iglesia cree. No está diciendo nada. Claro. No está diciendo nada. O sea, Dios predestinó a aquellos que iban a creer en Cristo. ¿Cómo? ¿Y quiénes eran aquellos que iban a creer en Cristo? Oh, lo que Dios predestinó. Pero así sí es bueno. No, seamos coherentes. Dios predestinó a los que Él quiso predestinar. Y aquellos que no fueron predestinados. Y la gente que no iba a creer. No es justo. Amigo, es que espérate, estamos viendo la cosa mal. El asunto es que todos estábamos perdidos. Y Dios quiso salvar a algunos. Y tiene derecho el vaso de barro a hacer con su barro lo que Él quiera. Wow. Y si el dueño del barro quiere hacer con el barro una copa para el rey, para que el rey beba,
y con el mismo barro, perdona usted sin ser irreverente, hacer una vacinilla para que el rey orine o para que orine un niño, él puede hacer con el barro una vacinilla para un niño y puede hacer una copa para el rey, con el mismo barro. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si no, vaya, búsquelo y léalo. Que no tiene acaso derecho el dueño del barro de hacer con el barro suyo lo que él quiera. No peleemos eso. Es que todos estábamos perdidos y a Dios le plugo salvar a algunos. Esa es la verdad. Duele, duele, pero hay un detalle. Yo prefiero sacrificar la popularidad de Dios a sacrificar su soberanía. Si yo digo que es el hombre el que se salva cuando él quiere, y digo al mismo tiempo que Dios se propuso salvar y Dios no lo logró, entonces Dios no es omnipotente. Y yo prefiero decir que Dios es omnipotente y que Él salvó al que Él quiso salvar. Y mantengo su soberanía y su omnipotencia. El decir que las cosas que ocurren en el mundo se escapan de la mano de Dios es semejante a decir que hay un padre que tiene hijos que usan drogas y meten mujeres en la casa, con lo que él no está de acuerdo, pero que él nada hace porque él no se va a meter con esos muchachos. Entonces, para mí, un padre así es un irresponsable. Entonces, yo prefiero tener a un Dios que dice no a tener a un Dios irresponsable. Wow. Tú decides qué tipo de Dios tú quieres tener. Bueno, yo no preferiría no sacrificar la soberanía de Dios, no sacrificar su omnipotencia, ni decir, no, es que el diablo es más fuerte que Dios y es que el diablo está haciendo diabluras ahora que Dios no puede con él. No, eso no es verdad. Y es que el diablo está fuerte, el diablo es sucio, ustedes saben, y él es más fuerte a veces que... No, él nunca es más fuerte que Dios. No, él nunca es más fuerte que Dios. Si el diablo hace algo, lo hace bajo el control de Dios. Aún lo haga el diablo. A Dios no se le escapa de la mano absolutamente nada, porque Él sigue siendo un Dios soberano. Wow, bueno, estimado hermano, de verdad que tenerle usted es para mí muy valioso y hablar Gracias, con usted hermano. Es un bizcocho. La gloria sea del Señor, hermano. Y de verdad, hermano, gracias por estar aquí. Échele leche condensada. Muchísimas gracias, hermano, por estar aquí. Con una malta morena, hermano. Con una malta morena. Digo, hermano. Así que un abrazo grande, gracias por estar con nosotros y a ustedes que nos están mirando, muchísimas gracias por estar en Raíces y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.